Y estamos muy atentos en esta mañana. Continuamos con la serie sobre el califato, que es la palabra que se deriva de califa y que significa el objetivo que tiene el gobierno del Islam en establecer el gobierno en el mundo entero, principalmente en el Medio Oriente, de la ley Sharia o del Islam. Y todo esto está relacionado con la Biblia, porque decíamos en la conferencia anterior que es muy triste que muchos de ustedes vengan el domingo, oigan esta serie, por ejemplo, la de hoy, y no has oído las otras 3 anteriores, entonces no puedes seguir el hilo. Es como si prender una película a la mitad de la película. Si no ves el comienzo de la película, no vas a entender la película. Y así pasa también cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hay series. Entonces es muy importante que tomes la responsabilidad y sobre todo las ganas de poder servir a Dios, de conocer, de informarte más acerca de lo que está pasando en el mundo. Les comentaba en el segundo servicio que ahora que Irán invadió Israel, el sábado en la noche mandó a Estados Unidos un mensaje porque detectaron los satélites que venían drones y misiles balísticos intercontinentales de Yemen, de Irak y de Líbano, de Hezbolá hacia Israel, que tal vez iban a aterrizar en 4 horas, iban a devastar Israel. 350 drones y misiles. Y pues estaba mi esposo y yo en un hotel, yo tengo unas conferencias, y me hablaron a las 11 de la noche, hermano, ¿cuántos misiles van a caer? ¿Qué va a hacer de Israel? Y les contestaba, pues no soy Habacuc, no soy profeta, ¿verdad? O sea, espérense hasta mañana para ver qué está pasando. Oye, ¿es la tercera guerra mundial? Por el amor de Dios, ¿quién habla? ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? Ya tienes que saber que la tercera guerra mundial, la iglesia no va a estar aquí. Es hasta la campaña del Armagedón. Entonces tenemos que entender ya la Biblia, ya por el amor de Dios. Y hemos hablado tanto de profecías, pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en este mensaje o el próximo domingo, no oyen los anteriores y no puedes seguir la línea sucesiva de la información cronológicamente para entender cuándo es esto, cuándo es aquello, por qué está pasando esto, etcétera, etcétera, por no tener la suficiente información y porque hay mucha negligencia, flojera de los cristianos de poder informarte a través de la Biblia. Tenemos en YouTube más de 6,000 conferencias. Es para que tuvieras ya, ¿verdad?, una gama de estudios y te graduaras oyendo 2, 3 conferencias a la semana en doctor en teología. Ya podrías graduarte. Pero si vienes nada más con esta torta de milanesa el domingo y no comes de lunes a viernes, pues te estás muriendo de hambre espiritualmente. Entonces, qué importante es entender esto, porque así te puede transcurrir la vida. Que tienes años en el cristianismo y todavía no sabes cuándo es la tercera guerra mundial. Virgen del Socorro. Abran sus Biblias, los que la trajeron. A ver, levanten su Biblia los que la trajeron. Déjenme desde aquí fiscalizarlos. Todos ustedes se van en el rapto. Sí, es otro problema, no venimos a la iglesia sin Biblia, entonces con menos razón podemos nosotros aprender más. En Apocalipsis 17 tenemos nosotros la descripción de lo que se llama la gran ramera o el juicio contra la gran ramera y la relación que tiene este pasaje con Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, que ya sabemos que es la guerra del Armagedón, junto con Joel 3, Zacarías 12 y 14, Apocalipsis 16, todos estos pasajes que hablan de la final guerra del mundo o la tercera guerra mundial. ¿Qué relación tendrían con el capítulo 17 del Apocalipsis? Bueno, cuando pudimos evaluar las naciones en las conferencias anteriores,
que hace 2700 años, Ezequiel 38 y 39 profetizó, hace 2500, 700 años, que vendría una alianza de naciones que se iban a reunir antes de invadir a Israel para la Tercera Guerra Mundial. Como dice Zacarías 12, del 2 al 3, cuando Israel esté rodeada de naciones, sabemos que es el final. Muy bien, estas naciones que la Biblia profetizó que se iban a unir en una alianza final, son las naciones que hace 2700 años se profetizaron en el libro de Ezequiel. Y entre estas naciones tenemos a Irán. Por la Biblia sabemos que Israel nunca va a destruir a Irán, ni nadie, porque Irán formará parte de la confederación final de naciones del anticristo. En segundo lugar tenemos a Turquía, que actualmente pertenece a la OTAN. Todo esto está en Ezequiel 38, 5 y 6, ya lo vimos. Tenemos a Fud y a Cus, que son Sudán y Etiopía, las naciones musulmanas del norte de África. Tenemos a Siria, a Irak, Egipto, y todas estas naciones que aparecen al final de la Biblia son las que Cristo va a juzgar cuando Él venga, y todas son musulmanas. Entonces, el hecho que ahorita esta alianza de naciones profetizada hace 2700 años ante nuestros ojos se esté formando, ya se unió Rusia, China, Irán es compadre y comadre de Rusia y de China, e Irán lo protege ahorita Rusia, Siria, Irak, la India, Corea del Norte exactamente, y Turquía son las naciones que se han aliado desde la invasión a Ucrania para poder sobrevivir de Rusia y de China, porque ya el mundo entero se ha dado cuenta que Estados Unidos cada día está más relegado. Ya el dólar va a caer este año completamente, y la moneda que se va a usar como el petrodólar para comprar dólares serán los yuanes chinos, ya no será el dólar. Y cuando se ha desbancado el dólar, porque ya el BRICS, las mismas naciones del BRICS, que son Brasil, Rusia, Sudcorea, etcétera, etcétera, están abogando para ya no comprar en dólares el petróleo, va a hundir más rápidamente Estados Unidos, y entonces la fortaleza del mundo, el poder del mundo va a cambiar del occidente al oriente. Y lo profetizó la Biblia hace 2700 años. ¿Qué quiero decir? Bueno, en el siglo XIX, Inglaterra era el amo del mundo. La marina naval del mundo, de Inglaterra, de la Gran Bretaña, el libre esterlina, todo absolutamente, el comercio, los bancos los controlaba Inglaterra. Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la gana Estados Unidos, Rusia y Canadá y todas las naciones que se unieron a Douglas MacArthur, el general que llegó a Berlín para poder descubrir que Hitler se había muerto, se había asesinado o se había cometido suicidio junto con Eva Braun, su esposa. Entonces, desde 1945, Inglaterra se hace a un lado y surge Estados Unidos de Norteamérica como la supremacía política, militar y económica del mundo. Y al mismo tiempo Estados Unidos, ocupando la supremacía más alta y el nivel más alto de control, comienza a controlar el mundo entero para vigilar que las democracias tuvieran éxito y a combatir dictaduras como la de Panamá y como la del Medio Oriente, etcétera, etcétera, que Estados Unidos quiso quitar para establecer un régimen democrático. Entonces Estados Unidos, hasta el siglo XXI, en el cual tú y yo vivimos, ha durado, pero es a partir de hace aproximadamente, escuchen bien, hace no más de 10 años, que Estados Unidos comienza a encontrar un decline
pero precipitándose completamente para tocar fondo. ¿Por qué? Porque su moral de Estados Unidos, la democracia falsa que hay en Estados Unidos y la mala diplomacia que ha tenido con las naciones como China y como Rusia, que no ha sabido cómo manejarlas, principalmente desde el gobierno último de Joe Biden. Europa ha huido de Estados Unidos, África ha huido de Estados Unidos y han buscado refugio en China y en Rusia. Entonces, estas naciones que están ya uniéndose en el oriente van a levantarse y tener el poder que tuvo el occidente con Europa y Estados Unidos durante muchos siglos. Entonces, la balanza de poder se va a cambiar del occidente al oriente. Y las naciones que aparecen en la Biblia, antes que venga Cristo, todas están en el Medio Oriente. O sea, Estados Unidos no aparece, el continente americano no aparece, tampoco aparece Toluca, ni Metepec. No aparecen muchas naciones de África tampoco, así que casi muchas naciones de Europa, contadas con el Medio Oriente, son las naciones que van a sobrevivir antes, escuchen con cuidado, antes que explote la Tercera Guerra Mundial. Porque la batalla del Armagedón es una batalla, por eso no hay guerra. La palabra guerra en el griego es una guerra de 4 o 5 días. Pero cuando una guerra se extiende a 6 meses, un año, se le llama ya batalla. O de varias semanas o varios meses ya es una batalla. Pues se llama la batalla del Armagedón. Porque van a ser muchos meses los que va a durar la Tercera Guerra Mundial. O sea, no se va a acabar el mundo así de repente. Y cuando baje Jesucristo con nosotros para establecer la paz, antes de que nos vayamos a autodestruir y autoextinguir, viene Jesucristo con todos nosotros y sus ángeles a acabar con todas estas naciones, a acabar con el anticristo y a pararse él en Jerusalén, donde Jerusalén se convertirá en la capital del mundo entero. Y estaremos aquí en la tierra durante 1000 años, que es el reino milenial, donde vamos a continuar reproduciéndonos, pero vamos a regresar a la agricultura, gracias a Dios. Ya no habrá fábricas, ni mucho menos. Al acabar el milenio vendrá una rebelión, Apocalipsis 20, y después del milenio entramos a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22, donde bajará del cielo la Nueva Jerusalén, y ahí entraremos a la eternidad, donde ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. Satanás, el falso profeta y sus ángeles serán echados al lago de fuego, junto con todos los seres humanos que se rebelaron, que odiaron y nunca quisieron aceptar el amor de Dios en la cruz de Cristo. Apocalipsis 17 nos habla claramente de una ciudad llamada la Gran Ramera. La palabra ramera, de donde viene la palabra prostitución o prostituta, se usa en el Antiguo Testamento para Israel. Cuando Israel le decía a Dios, déjame, e iba con Asiria, a ver, ayuden los asirios o los egipcios, Dios le decía a Israel, eres una prostituta, como una ramera te has vendido. ¿Por qué? Porque la palabra ramera o la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces, una persona o una mujer que tiene relaciones con su jefe de trabajo para no perder su puesto de secretaria, ¿qué está haciendo? Está vendiendo su cuerpo para mantener el trabajo. Otros lo usan para sobrevivir, ¿verdad? Necesitan vender su cuerpo porque no tienen otra profesión y se le llama prostitución. Entonces, es lo que significa vender el cuerpo. En cuanto a los hombres, es exactamente lo mismo. Hay hombres que se prostituyen. Por ejemplo, también yo he sabido de pastores que se prostituyen en el aspecto espiritual. Estamos hablando del aspecto espiritual. Cuando un pastor, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿puede un pastor dejar el pastorado
para poder meterse como diputado o como senador, o si lo quiere nombrar presidente? Y la respuesta es absolutamente no. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que una persona crea que es más influenciable dentro del gobierno civil que dentro de un púlpito donde predicamos un evangelio de la gracia de Dios que convierte a las personas? Los gobiernos civiles no pueden convertir a nadie. El gobierno civil está establecido por Dios, Romanos 13, para impedir la maldad, para infundir temor a los delincuentes, para frenar que la maldad no avance en ese país. Y la iglesia está establecida por Dios para poder convertir a los seres humanos de borrachos en santos, de drogadictos en santos, de homosexuales en santos, de lesbianas en santos, de transgénero en personas normales. Entonces son dos funciones completamente diferentes. ¿Cuál tiene más influencia? La iglesia. Y si los gobiernos llegan a entender esto, que necesitan a la iglesia, imaginémonos que nos hablaran los presidentes y nos dijeran, por favor, les vamos a fomentar y a financiar un teatro para que hablen a la gente, para que las familias se fortalezcan, para que haya más decencia, para que paguen impuestos, para que haya más honestidad en el mundo, cambiaría. Pero a los gobiernos no les conviene eso. No les conviene la decencia, no les conviene la honestidad. Por eso están financiando el transgénero en las escuelas, que a los niños a los 5 o 6 años se les enseñe qué es la masturbación, cómo pueden tener relaciones con una niña. Se va a autorizar por las Naciones Unidas la pedofilia, tal vez antes de que termine este año 2024. Vivimos un mundo al revés, pero si entendiéramos el plan de Dios, el mundo no estaría como está ahorita. Nos encontramos desde hace 4 años hasta ahorita en un mundo de crisis, donde la pandemia, invasión de Ucrania, invasión de Israel, Tercera Guerra Mundial, el eclipse, las barbaridades que dijeron del eclipse con el amarillismo profético, viene Cristo en el eclipse, se va a acabar el mundo, y tantas cosas que las redes sociales llenan la mente de las personas sin tener un conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis se menciona a una ciudad como, versículo 5, como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, ¿quién es esta ramera? Nos lo explica el Espíritu Santo en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la Biblia profetiza que en estos tiempos que vivimos, una ciudad en el mundo va a concentrar a todas las religiones del mundo bajo un solo paraguas. Esto se llama ecumenismo. ¿Qué es una iglesia ecuménica o el ecumenismo? La tonta y la falsa concepción de que bajo la frase unámonos todos en amor, musulmanes, brujos, hindúes, Hare Krishna, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, en una sola, porque a todos somos hermanos, y si nos juntamos todos a orar a Dios, va a haber paz en el mundo. Cuando nosotros creemos que eso es lo que va a unir a las personas y no la verdad, porque ese amor no es amor. Eso es como están fomentando las Naciones Unidas. Es que si un hombre tiene amor por un niño, ¿por qué? Si tiene amor por una mujer o tiene un amor por otro hombre o una mujer por otra mujer, pues hay que dejarlos. Pero eso no es amor por el amor de Dios, esa es pasión. Ese es algo enfermo de la mente que está violando tu propia genética y tu propia biología. Entonces, cuando alguien dice que alguien tiene el derecho de tener relaciones con un niño, esa persona es una psicópata. Esa persona está enferma de la mente.
Y así cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de que si hay alguien que tiene atracción por otra cosa que no es tu naturaleza, violamos una ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que uniéndonos todas las iglesias del mundo vamos a obtener la paz? ¿Qué es lo que nos une realmente en el mundo? La cruz. Hace muchos años, lo quiero compartir rápidamente, ya lo había compartido hace muchos años, en los 80s, 90s, nos llegó una invitación a nuestra organización, en aquel tiempo éramos Vida Nueva para México, del arzobispo de Washington. Yo había dado un mensaje un mes antes en el Hotel María Isabel, ahí teníamos los desayunos antes, que se llamó La Biblia y el aborto, donde hablaba acercamente todo lo que la Biblia dice acerca del aborto y todo lo que de una forma también civil, jurídicamente, los problemas, consecuencias de una persona que aborta y el problema que es matar a un niño, porque es igual matarlo dentro, matar fuera, es asesinato. Nos mandó una carta el arzobispo de Washington, me reservo su nombre, todavía no sé si vive, invitándonos a que nos uniéramos en México con la Iglesia Católica para luchar juntos, la Iglesia Cristiana y la Iglesia Católica, contra el aborto, porque es algo en lo que estamos de acuerdo. Ahora, gracias a Dios, Francisco, gracias a Dios, hace 2 semanas ya reconoció que el transgénero y los gays, ¿verdad?, va en contra de la Biblia. Ya lo estaba apoyando hace 2 o 3 meses. El viejito ya se arrepintió. Gracias a Dios por eso. Estamos orando muchísimo por él, porque ya le queda muy poco tiempo de vida, no tiene un pulmón. Entonces yo le contesté a este arzobispo y le dije: muchas gracias por su invitación, estamos de acuerdo, creo que es de las pocas cosas que estamos de acuerdo los cristianos con Roma, pero no estamos de acuerdo en que Roma, si no eres católico, te vas al infierno, porque de acuerdo a la Iglesia Católica solamente Roma salva, o sea, es la Iglesia la que salva, no la cruz de Cristo ni el sacrificio de Cristo. Fíjense ustedes qué delicado es esto. Si no lo sabías, lo estás sabiendo. Le dije: tampoco estamos de acuerdo con la misa, porque la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los muertos. Y la Biblia dice, Hebreos 10, del 10 al 12, que por un sacrificio nos hizo perfectos Cristo para siempre. Entonces no tienen por qué estarlo repitiendo cada semana o cada domingo y decir que al tomar la hostia estamos recibiendo a Cristo. Lo que están diciendo es que lo recibimos el domingo, de lunes a viernes se nos sale Cristo y lo tenemos que volver a recibir el domingo. O sea, Él entró a nuestra vida una vez y para siempre, o está cada día o cada semana entrando a nuestra vida. Bueno, total que fueron algunas cosas que le mencioné. Le dije: si usted no lo sabía, la Biblia dice, citándole la Biblia, porque la misma Biblia que tienen ellos la tenemos nosotros, aunque un poco alterada por más libros que le pusieron, se llaman apócrifos. Y le dije: no creo que podamos trabajar juntos, porque lo que nos une es el Evangelio y la salvación por la gracia de Dios. Pero en cuanto al aborto, vamos a seguir nosotros, y siempre hemos luchado y tratando de crear conciencia en los gobiernos, y en eso estamos de acuerdo. Y le di el plan salvación y le recomendé que recibiera a Cristo como su Salvador. Ya no nos contestaron. Pero es un ejemplo nada más que podamos, para que entendamos nosotros. Cuando eres cristiano, cristiano que me escuchas, estamos llamados a defender a Cristo hasta la muerte, a no contemplar, ni confundir, ni tampoco mezclar tus convicciones por conveniencia. Como también otro ejemplo, hace un tiempo me dijo un señor que era cristiano: hoy me habló en la noche, hermano, mañana tengo una entrevista en una secretaría del gobierno, y si me pregunta mi jefe que soy cristiano, ¿qué le digo? Porque creo que están despidiendo a muchos que son cristianos, creo, me dijo. Y le dije: tú tienes que tener convicciones a costa de perder tu trabajo. Cristo dijo: el que se avergüence de mí, me avergonzaré yo delante de los ángeles el día que yo regrese. Total que le dije: sé valiente y dile lo que eres a tu jefe. Pues fue a la entrevista y me habló el otro día como a la 1 de la tarde a la casa de ustedes y me dice: pastor, ¿qué cree? Le digo: ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Me dice: no, pues me hicieron la entrevista y todo, y cuando me preguntó que si era cristiano, le dije: sí, señor, y con mucho orgullo. ¿Qué crees que pasó? Le dije: ¿qué? Que se paró y que me abraza y me dice: yo también estoy buscando gente como tú.
Le dije, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? $300 los cristianos fueron echados a los leones. Las fieras, los leones los despedazaron, los hicieron piras vivas, los quemándolos vivos en el fuego. Y los cristianos del siglo XXI están hechos de mermelada McCormick. Ay, me hicieron esto y el otro, y ya me vieron feo, y me vio feo la hermana, y ya no regreso a la iglesia, y el pastor habló muy fuerte, y tú eres cristiano en la escuela. No, yo no soy cristiano. ¿No eres de los aleluyas? No, no soy. Bueno, sí soy, pero no soy tan exagerado, no soy de los llorones. Con un temor y con una cobardía tan grande que el cristiano del siglo XXI tiene. Llega la Navidad y no tiene el valor de enfrentarse. Por favor, les pido un minuto de silencio a toda la familia, a todos en el trabajo, los amigos. Sí, me permiten una palabra así, con mucho gusto te van a decir. Quiero decirles, y háblales, quiero decirles que ya hace 3 años yo era así, y recibí a Cristo como mi Salvador. Y la Biblia dice que Él murió por ti, que Dios te ama. ¿No quisieran ustedes entregarle su vida? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, hacen eso? Por vergüenza. No, porque ya el compadre con el que te tomaba los tequilas, no, ya se volvió muy religioso. No, no soy tan religioso. Y por no perder la amistad, se venden, se prostituyen. Tú no necesitas ser una prostituta sexualmente. Hay la prostitución también intelectual y espiritual cuando tú niegas a Cristo y te vendes por un plato de lentejas. Por la conveniencia de tener esos amigos, esa amiga, ese amigo que te dice, ya no soy como tú. Pues no, ya soy como tú. Y si tú vas a seguir fumando marihuana, y si tú te vas a ir acostando con tu novio, ¿sabes una cosa? Que yo ya no me acuesto con mi novio porque tengo convicciones y hasta que yo me case no tengo relaciones sexuales. Ay, ¿qué te dice la monja ya, hija de la Madre Teresa? Que me digan lo que te digan. Ten el valor de decirles, ¿y qué? Pero voy camino al cielo. Ese es el cristianismo que necesitamos tener. Y de eso se trata el capítulo 17. Entonces, esta ciudad que se va a convertir en esto, describe claramente que las naciones que van a estar involucradas al final del mundo, en la época en la que tú y yo estamos, la Biblia profetizó que habrían 8 imperios antes que regresara Cristo. Vean la cronología de la Biblia. 8 imperios. Y van a entender ahorita lo que vamos a leer. El primer imperio fue el imperio asirio, los que les quieren ir apuntándolo. En segundo lugar, el imperio egipcio. En tercer lugar, el imperio babilónico. En cuarto lugar, el imperio persa. En quinto lugar, el imperio griego. En sexto lugar, el imperio romano. Nos quedamos ahí, 6 imperios. Cuando Juan escribe, el apóstol Juan, el libro del Apocalipsis, ¿bajo qué imperio vivían? Bajo el imperio romano, ¿verdad? Porque el imperio romano fue el que crucificó a Cristo con ayuda de los líderes judíos. El imperio romano fue también el que exilió al apóstol Juan. Cuando escribió el Apocalipsis Juan, lo mandaron a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo, casi cerca de Grecia. Cuando vayan ustedes a Europa, pueden tomar un tour a la isla de Grecia, y antes está Patmos, la isla donde estuvo Juan preso, exiliado por el emperador Vespasiano. Y desde ahí de la isla, Juan escribió esto. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, está bajo el imperio romano. Entonces, ¿cuántos imperios dijimos que iba a haber? 8, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo que dice el versículo del 1 al 3 para explicar después este misterio que está clarísimo en la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio. ¿Contra quién? Contra una ciudad que se llama, o se le compara con una ramera, la que está sentada
sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean ustedes que aquí la fornicación se usa de una ciudad que se vende, o de naciones que por tener relaciones con esa ciudad se venden para recibir favores de esa ciudad. Por eso se llama, fornicaron los reyes de la tierra con esta ciudad. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Nos detenemos ahí y hasta ahorita todo es, ¿verdad?, confuso. ¿Quién es la mujer? ¿Qué quiere el Espíritu Santo decirnos? Pero la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos descubrir los símbolos que se encuentran principalmente en el libro del Apocalipsis, la misma Biblia nos explica lo que Dios nos quiso decir. Porque Dios no nos va a poner cosas que nos vamos a sacar en la luna. ¿Y qué quiso decir Dios con esto? No, pero necesitamos la diligencia de estudiar la Biblia para encontrar las respuestas. Del versículo 7 en adelante de este capítulo, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a interpretar lo que quería decir con la mujer vestida sobre la bestia, las 7 cuernos, las 7 cabezas, los 10 cuernos que la bestia tenía. En primer lugar, sabemos que la bestia es escarlata, ¿verdad? Y la mujer es el sistema religioso. Vean esto. Al ver una mujer montada sobre un toro o sobre una bestia, implica ¿qué cosa? Que la mujer controla al toro, ¿verdad? Este sistema religioso, que se llama la Gran Ramera, va a tener un poder tan grande en el mundo que va a controlar al anticristo. Vamos a ver que la bestia es el anticristo, lo va a controlar, y después de 3 años y medio, el anticristo se sacude del poder religioso y entonces queman la ciudad y el anticristo se corona y se adjudica el nombre de Dios. Aquí no va a haber más religiones más que yo mismo, como lo dice segunda de Tesalonicenses 2 al 4 también, de la misma manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el anticristo y todos los gobiernos de la historia siempre han usado las religiones para su provecho político. Cuando un candidato hay, por ejemplo, aquí en México, en España, cualquier cosa que vaya a haber elecciones, siempre recurren muchas veces a las iglesias, tanto católicas como cristianas, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos han dicho, todavía hace una semana me reservo un candidato me dijo: Armando, ¿me permites el domingo ir a tu iglesia? Sí, como no eres bienvenido. Me dice: no, pero para dar un discurso. Digo, ¿un discurso? Sí, pues claro, o sea, vienen a decir, soy fulano de tal, pues para que votemos, ¿no? O sea, que podamos nosotros con la gente que tenemos promocionarlos. Y le dije, el mismo gobierno mexicano nos lo prohíbe, se llama proselitismo. Los púlpitos están prohibidos tanto de católicos como cristianos, de que no permitamos que nadie suba aquí a promover su partido político, porque la iglesia no es un partido político, ni promovemos tampoco a nadie. Oramos por todos los candidatos y que Dios escoja lo que debe de ser. Entonces, esto es muy importante porque a través de todos los imperios, ven ustedes Nabucodonosor, Babilonia, el rey Nabucodonosor, lee el libro de Daniel, tenía brujos, astrólogos, los papás y abuelos de
de los astrólogos modernos, ¿verdad? Tenía hechiceros, de consejeros, y siempre tenían alguien con quien consultar, o se comunicaban con los espíritus o con los muertos, pero todos los gobernantes, en su mayoría, han buscado la brujería para aconsejar o para promover, o si en un país, en el país de Capadocia, el 80% son católicos, pues va a buscar la ayuda de los católicos, de los obispos y todo, para que apoyen la candidatura y apoyen al gobierno también. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen millones de personas asistiendo a sus cultos los domingos. Entonces los políticos necesitan el poder religioso. Y aquí se ve claramente, ¿verdad?, cómo ha llegado el momento en que, por ejemplo, Roma, 18 siglos, Roma gobernó Europa. No fue el príncipe, ni la reina Isabel, ni el príncipe Carlos, ni el rey de España, ni tampoco de los Países Bajos. Fue Roma el que autorizaba por 18 siglos al rey de Inglaterra, al rey de España. Esa no me gusta para que te cases. Si te quieres casar, te casas con la hija de la princesa de Francia, para que se mantenga la unión entre Francia y España. En Inglaterra, el Papa ordenaba por 18 siglos lo que se tenía que hacer a los gobiernos europeos. El Vaticano. Y estoy hablando la verdad, eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién fue el primero que se rebeló en Europa? Inglaterra. 1525 viene la Reforma Protestante, se les llamó protestantes, se levantó Martín Lutero y agarró las 94 tesis y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, y Lutero dijo: esto dice Roma, esto dice la Biblia. Y entonces el Papa le mandó a hablar a Martín Lutero, lo citaron en la dieta de Worms, y llegó Lutero al Vaticano y estaban todos los cardenales por un lado y por la derecha, y el Papa en medio, y lo pusieron en medio a Lutero y le dijeron: Martín Lutero, arrepiéntete de todo lo que has dicho, ¿te retractas o serás condenado a la hoguera? Y Lutero sacó una Biblia chiquita que tenía y la puso en medio y les dijo: yo hago y creo lo que está aquí en este libro. Si cualquiera de ustedes, señor Papa y señores cardenales, con este libro me contradicen que lo que yo escribí es mentira, me arrepiento. Mientras tanto, soy fiel a la palabra de Dios. Lo condenaron, se escapó Lutero, se casó con una monjita que también la sacó del convento, y lo protegieron varios príncipes en Europa, y Europa se inflamó en la Reforma Protestante. Y ahí inició la iglesia luterana, anglicana y la episcopal, que son las tres ramas o derivaciones que surgieron de protestando contra el Vaticano. Y ya después se fueron a Inglaterra, y de Inglaterra inicia Roma la persecución contra los protestantes. Fíjense usted lo que es Dios. Entonces, en 1525, bueno, un poquito antes de eso, todos los que estaban en Inglaterra en contra del Papa y cristianos se vinieron a Estados Unidos. Se llamó los Pilgrims, los peregrinos, y llegaron a Virginia, que fue el primer estado que se evangelizó, a Nueva York, etcétera, etcétera, y llegaron todos con la Biblia. Estados Unidos ha sido la única nación en el mundo, a excepción de Israel, que sus fundamentos y todo fue escrito bajo la Biblia. Y hasta la fecha, en cualquier tribunal de Estados Unidos, cuando alguien pasa a jurar, ¿qué hacen? Tiene que poner su mano sobre la Biblia, o sobre el Corán, o sobre el Tripitaka de Buda, o sobre el Popol Vuh de los persas. ¿Sobre cuál libro juran? Sobre la Biblia. Cuando un presidente toma posición en Estados Unidos, es la Biblia donde tienen que jurar. Aunque eso, ¿verdad?, ya es de la boca para afuera, porque ya no lo hacen solamente como un ritual, nada más. Entonces, Estados Unidos se funda con la palabra de Dios, establece en 1776 la Constitución norteamericana, George Washington, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera, y comienza Estados Unidos a crecer y a ser bendecida por Dios porque seguían la palabra de Dios. Pero de ahí en fuera,
todo esto ha sido completamente debilitado y destruido. Entonces, vemos nosotros que esta ciudad que ha fornicado, o que los reyes han fornicado con esta ciudad, será juzgada por Dios tarde o temprano. Versículo 7, y aquí encontramos lo más importante. El ángel me dice: ¿por qué te asombras?, le preguntan a Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos con muy despacio y pongan atención lo que dice. La bestia que has visto era, o si en tiempos de Juan, no existía, ¿correcto? Y no es, en el tiempo de Juan, tampoco existía. O sea, existió en el pasado y en el tiempo de Juan todavía no había regresado al mundo. Y está para subir del abismo. O sea, aquí se nos habla de un principado satánico que en los imperios anteriores a Roma habrá sido Egipto, o en Siria, Asiria, o los babilonios, o los medopersas, o los griegos, un principado satánico que ocupó la influencia sobre ese imperio, y que cuando terminó ese imperio Dios lo recluyó al abismo, que es el lugar donde están los demonios y muchos ángeles caídos, y ese ángel o ese principado satánico está guardado ahí. Cuando estuvo Juan no lo habían sacado, pero lo van a sacar porque va a ser el principado que va a entrar en la persona del anticristo. ¿Saben ustedes cuándo salió del abismo? Ay, nana, diría mi abuelita. No los quiero asustar. Vean Apocalipsis 11. ¿Qué Halloween ni qué nada? Apocalipsis 11. Este capítulo 11 Apocalipsis nos habla de los 2 testigos que al final de la tribulación se van a levantar. Y dice la Biblia, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo. En el 17 no había subido del abismo, pero aquí se profetiza que va a subir ¿cuándo? Cuando maten a los 2 testigos, que será al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, que serán los 3 años y medio en los que el anticristo gobernará el mundo. El anticristo no va a gobernar los 7 años, va a gobernar 3 años y medio, 1260 días, o tiempo y tiempo si la mitad del tiempo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De esto hablé muchísimo en la serie La bestia que sube del abismo. La pueden conseguir ustedes para no regresar a más explicaciones en internet o en YouTube. Regresamos a Apocalipsis 17. En tiempos de Juan estaba encerrada en el abismo esta bestia, esta criatura sobrenatural, no humana, que va a entrar al anticristo, lo va a poseer y le va a dar los poderes que el anticristo va a tener. El anticristo va a ser como tú y como yo, no va a ser una computadora, no va a ser un robot, no va a ser inteligencia artificial. Se han manejado tantas tonterías. ¿Y por qué? Porque al final de la Biblia, Apocalipsis 20, el anticristo va a ser arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego no arrojas una computadora. Al lago de fuego no arrojas a una inteligencia artificial. Al lago de fuego no avientas a un estado o a una nación. La bestia es una persona que está dentro de otra persona. Es un ser como tú y como yo, pero que vive en una dimensión completamente diferente, espiritual, y que estamos rodeados de estos principados satánicos que su influencia son los gobiernos. Los gobiernos del mundo. Hay un principado sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre Corea del Norte, sobre Corea del Sur. Todo el mundo está organizado satánicamente, porque dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control, la influencia y el dominio de Satanás.
Y cuando ya descubres esto, ¿por qué invadió Rusia Ucrania? ¿Por qué Irán esto? ¿Por qué aquello? Mientras no entendamos lo que se encuentra detrás de los eventos que acontecen en el mundo, no vamos a entender por qué pasa lo que está pasando. ¿Por qué este odio contra Israel desde el 48? ¿Por qué no han podido sacarlo? ¿Por qué ese antisemitismo contra los judíos? ¿Por qué no contra los italianos? ¿O contra los mexicanos? ¿O contra los mormones? ¿O contra los hindúes? ¿O contra otro grupo étnico? ¿Pero por qué ellos? Porque hay una razón de ser muy grande. ¿Por qué Hitler se convenció que ellos eran los que iban a impedir establecer el Tercer Reich? Pero ¿cómo que ellos, si no tenían ni armas, no tenían bancos, no tenían dinero? Y se fue Hitler: mátenlos, ahóguenlos, métanlos a la cámara de gases. Oye, pero si no te están haciendo nada, tu enemigo es Rusia, tu enemigo es Estados Unidos, tu enemigo es Canadá, tu enemigo es Inglaterra. ¿Por qué te distraes, Adolfito, con este grupo de personas que son unos mugrosos, que no hacen nada, que no tienen ni calle ni donde dormir? Nadie lo puede explicar más que la Biblia. ¿Por qué este odio de Irán y de los mundos árabes y los palestinos? Nuestro propósito es el exterminio del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué no hay este odio contra otro grupo étnico? ¿Por qué tienen que ser ellos? Y todo esto lo encontramos en la Biblia, y si no entendemos el trasfondo espiritual, hermanos, somos engañados y nos vamos con la finta. Yo he encontrado cristianos que dicen: no, es que ahora Irán se vengó de porque fueron los judíos en sus aviones al consulado de Irán en Siria y bombardearon y mataron a los dirigentes militares iraníes. Entonces, los judíos, ¿qué esperaban? Los iraníes se tienen que vengar. Esto lo escuché yo de un líder espiritual, me reservo su nombre, hace como un mes. Y le contesté: por el amor de Dios, Irán tiene desde el siglo pasado mandando grupos terroristas a exterminar a los judíos. ¿Cuál venganza? ¿De qué estás hablando, cabeza de aguacate? Da coraje que la gente sea tan ignorante. La bestia está para subir e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora viene lo más difícil. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y todos ustedes, 1 Corintios capítulo 2, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabías? ¿Sabes lo que acabo de decir? 1 Corintios capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos una mente diferente a la que tiene Platón, Sócrates, un escritor, un politólogo, etcétera, etcétera. Porque nuestra mente tiene la capacidad, no por sí sola, por la presencia del Espíritu Santo en mi cabeza, vengo al libro de Dios, que es la Biblia, y la comienzo a entender. Sin esta presencia divina en mi mente y en tu mente, que es el Espíritu Santo, vendrías a la Biblia, y por eso la Biblia se estrellan escépticos, ateos, personas: la Biblia son tonterías, hecha por los hombres, está llena de errores. Es impresionante la cantidad de barbaridades, maestros de la universidad, ateos científicos que hablan así de la Biblia sin ni siquiera entender la Biblia. ¿Por qué hablan así? 1 Corintios 2 lo explica también, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir. Por más capacidad que tengas de 5 doctorados en filosofía y en ciencias políticas, y yo tengo eso, y soy físico matemático y trabajo en la NASA, por más que me digas, vienes a la Biblia y chocas con ella, porque tu mente es la mente con la que naciste y necesitas la mente de Dios, porque es el Espíritu Santo el autor de la Biblia. ¿Me entendieron? Porque dice que tenemos la mente de Cristo, por eso dice, es para la mente que tenga sabiduría. Cualquier persona que venga al Apocalipsis no va a saber ni siquiera de lo que está hablando, ni lo va a entender. Y va a decir, son contradicciones, esto y el otro. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo, no tiene la persona del Espíritu Santo. La mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Y son 7 gobernantes. ¿Cuántos dijimos que había? 8, ¿verdad? Antes de venga Cristo, van a ser 8. A ver, 5 de ellos, en tiempos de Juan, han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. O sea, y después el sexto es Roma. 5 de ellos, cuando escribió Juan, ellos son los que han caído. Están viviendo en Roma. Uno es, ¿qué es? Roma. ¿Ya lo vieron? ¿Lo van entendiendo? Y el otro, ¿cuál es? El séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es el octavo. Y dice, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, ahorita estamos en 6 imperios y desde el Imperio Romano nuestra tarea es buscar quién es el séptimo imperio que después de Roma tomó control de Israel y del mundo, que fue el Imperio Otomano Turco. El imperio musulmán. Y cuando venga el anticristo, él va a ser el octavo. Entonces faltan 2 ahorita para que se vuelvan a levantar, y ese es el principal propósito ahorita de las naciones musulmanas: establecer el antiguo imperio otomano turco que cayó en 1923 por los ingleses, y el propósito del Islam es establecer el Islam en el mundo entero a la fuerza. Y si no lo eres, te matan y te decapitan. Y es interesante que en Apocalipsis 20 el anticristo va a usar la guillotina. Y nadie más que el imperio musulmán usó, y la revolución francesa con Robespierre, pero el anticristo va a usar el mismo instrumento de pena de muerte, que es cortar la cabeza. ¿Y se acuerdan de los últimos años? Cuando ISIS secuestró cantidad de gente, los vestían de anaranjado en las playas, ¿se acuerdan? Y los hincaban y mandaban videos al mundo para asustarnos, y pasaba uno de ISIS y le hacía así con su cuchillo, y a cada uno les iban cortando, porque ellos usan la decapitación. Y es interesante que esto va a volver a resurgir, porque el imperio otomano fue un imperio que fue caído y que va a resucitar para poder controlar el Medio Oriente, y el Medio Oriente será la última guerra. Y mientras el Islam exista, Israel será el único obstáculo que existe para establecer el califato final del mundo, de la historia en la que tú y yo estamos viviendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento, Espíritu Santo, que no tendríamos si no te tuviéramos a ti. Sabemos también que muchos cristianos, aunque tengan el Espíritu Santo, esta es una comida sólida que tal vez todavía no digieren, les hacen falta salir sus dientes espirituales para poder comprender cada vez que vivimos para ti, y cada vez que crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo, tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, de comprensión, de entendimiento espiritual, para comprender la herencia a la que hemos sido llamados, y la altura y la profundidad y la anchura del amor de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, a quien has puesto como cabeza de nosotros, como cabeza de la iglesia, y a Él están sujetos potestades, principados, huestes, y no hay otro nombre que se nombre en el mundo más grande que el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Y las cosas en el mundo se están descomponiendo con esta velocidad por la razón que Él viene pronto. No se pueden mejorar las cosas si no se empeoran primero. Y el mundo está empeorando por esta razón,
porque Jesús viene a sacarnos de este mundo y a mostrarnos el amor que tuvo en la cruz, para que en aquel día oigamos las palabras: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Padre, por esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa que el Hijo de Dios hará cuando aparezca en el mundo, quitando la muerte, sacando a la luz el Evangelio y la inmortalidad, para que vivamos eternamente con Él. En el nombre de quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación